Buenas noches, vamos a continuar con la sección 6, la omnipotencia y la omnificencia. Entonces voy a leer el primero. Bueno, 6, la omnipotencia y la omnificencia. Dios es verdaderamente omnipotente, pero no es omnificente. No hace personalmente todo lo que se hace. La omnipotencia comprende el potencial de poder del Supremo Todopoderoso y del Ser Supremo. Pero las acciones volitivas de Dios el Supremo no son acciones personales de Dios el Infinito. O sea, omnipotente es que podría hacerlo todo si quisiese o si fuese el caso, pero no le interesa hacerlo todo, sino que nosotros hagamos todo lo que se pueda. Entonces, luego dice que esa omnipotencia comprende el potencial de poder del Supremo Todopoderoso y del Ser Supremo. Ujú. O sea, todo lo que se pueda hacer lo podría potencialmente hacer el Supremo Todopoderoso y el Ser Supremo. Pero ya lo que hace efectivamente Dios el Supremo, fíjate que habla de acciones volitivas, voluntad de Dios el Supremo es la personalidad tiene que ver con la voluntad. El que tiene voluntad es Dios el Supremo, o sea, el aspecto personal o de personalidad del Supremo. Entonces ya lo que él hace, dice, no son acciones personales de Dios el infinito, o sea, del Padre Universal. Ahí parece que, no sé, porque habla de la omnipotencia. Dios es omnipotente, pero no es omnisciente. No hace todo personalmente él, no lo hace. Luego habla de la omnipotencia que comprende, en esa omnipotencia del Dios está incluido el potencial o mejor, el potencial de poder del Supremo está incluido dentro de la omnipotencia de Dios. Pero, ya, sí, pero las acciones, lo que haga él, no son de Dios. La omnipotencia de la que usa, mejor dicho, el Supremo viene de Dios, pero, pero lo que él hace es el Supremo, no es Dios el infinito. Sí, Ujú. yo creo que hacen la observación porque como la proyección de Dios el Padre dentro del espacio-tiempo es el Supremo, entonces, nuevamente, cuando nosotros pensamos en la omnipotencia y en la omnificencia de Dios, en realidad todo lo que pensemos lo pensamos en términos de espacio y de tiempo. Así que en realidad, aunque no nos demos cuenta, estamos es pensando y estudiando al Supremo y describiendo al Supremo. Por más que queramos, no. Y para nosotros, no me doy cuenta, porque para el humano, la humanidad, sin esta revelación, al humano actual, sin esta revelación, Dios lo hace todo. Dios es todo, es únicamente Él y todo lo hace Él. Incluso cuando empecé a conocer la revelación, el Dios, el Supremo para mí era Dios, el mismo Dios, el infinito, pero con experiencia, era uno solo. Y más o menos al estudiar uno se está dando cuenta y está separando, y aquí por lo menos separa.
la omnipotencia, pues sí, porque viene de Dios, es omnipotente, pero lo que hace no, lo que hace es el supremo. Son acciones están separando. Hay un Dios, aunque uno no lo, no lo, no lo quiera aceptar porque eso no, así no fue como lo enseñaron, sino es un solo Dios y uno verdadero y uno solo, pero sí hay más. Mm. Sí, hay varias deidades. Solamente que Dios el infinito y el uno yo soy es uno solo, es una sola causa. O sea, eso es lo que yo pienso que eso es lo que a los estudiantes de Urantia es lo que nos tiene que meter en la cabeza, ¿no? Es duro, duro, uno no se da cuenta que le están cambiando. Yo ahora pongamos que analizo si antes Dios era todo, ahora dice, no son las acciones de Dios el infinito. Sí, Y o sea, uno siempre pensó que era Él. Mm. en el espacio-tiempo, las acciones más o con un origen más elevado de deidad que podrían presentarse son las acciones de Dios el Supremo. Pero incluso esas acciones son del Supremo, no del Padre directamente. La injerencia del Padre está ya a nivel interior en las criaturas, pero como guía, respetuosa del libre albedrío, y posiblemente a través de los absolutos de potencial que reaccionan de manera automática y casi inexplicable como un sobrecontrol permanente, desde el salto de una partícula de un nivel de energía a otro, una partícula subatómica, hasta de pronto manifestaciones del absoluto de deidad que no captamos, pero es un sobrecontrol casi indetectable, pues. Pero eso más adelante, y creo que este capítulo justamente menciona esas cosas. Pero salvo eso, Dios no hace nada, casi directamente, o nada, especialmente en el espacio-tiempo. Ujú. Bueno, entonces, en resumen, la omnipotencia eh, aquí en el espacio-tiempo tendría su equivalente, su reflejo en el Supremo Todopoderoso. Sí, sí, lo que todo el mundo piensa que es Dios, Dios sí es Dios, pero Dios es Dios el supremo, no es el infinito, que hace todo. Muy interesante esa visión del Todopoderoso. O sea, él realmente va a poder hacer, y de hecho ya puede hacer muchas cosas, pero aún así, nuevamente no las hace todas, sino las que considera que son apropiadas, de acuerdo con el plan. Pero fíjate, por qué todos es a la voluntad de Dios el infinito, ¿no? Del Padre, Mm, no a la voluntad del Supremo. Y Él es el que hace todo. mm. Y cuando Jesús hablaba, pues es que hago la voluntad de mi Padre, que me envió mi Padre, pero Él nunca mencionó al Supremo. En los autootorgamientos de Micael de Nevadón, terminando la tercera parte del libro,
muestran cómo cada autootorgamiento le aportó a un nivel del Supremo. Mm, Mm. Mira, esto es una cosita que voy a comentar más bien de forma, porque eh, tenemos claro que el Ser Supremo tiene se compone de tres partes, ¿no? Dios es el Supremo, el Todopoderoso Supremo y la mente suprema. Y aquí lo tratan como que fueran dos cosas diferentes en este párrafo, porque dice que el potencial de poder del Supremo Todopoderoso y del Ser Supremo, porque entonces el Ser Supremo involucraría, además del Todopoderoso, a Dios el Supremo, ¿sí? porque son dos fases. El poder del Todopoderoso tiene que ver con el cosmos y el ser con las criaturas, con lo que es espiritual. Son dos fases. Él tanto tiene poder en lo físico como en lo espiritual, pero él es uno solo. El Ese es Ser Supremo es todo. uno Es solo, todo. uno solo, sí, pero uno solo y que tiene la mente suprema, que es la que lo orienta. Entonces, es como nosotros que tenemos el cuerpo físico, tenemos que es el alma, el gustador, la parte, la personalidad, lo que nos hace, y la mente. Esos son los tres componentes que él también los tiene, el Supremo Todopoderoso, Ser Supremo Sí, y la mente suprema. sí, Esos sí, sí, son de sí, él. pero a donde me quería referir es porque lo nombran acá como que fueran dos cosas, Yo creo que el porque todopoderoso en abstracto no existe. O sea, tu experiencia de vida, de crecimiento, de desarrollo, de logro, progreso en abstracto, no toma ninguna decisión. Necesita de ti. Tú usas esa experiencia como un apoyo y una base para decidir. Entonces creo que por eso acá mencionan al Supremo Todopoderoso y Y al al Ser Ser Supremo, que es ya el todo, Supremo. incluyendo lo que tú decías, por y luego ejemplo, la mencionan mente Dios suprema. el Supremo, Sí, porque la por lo otra menos, parte. ¿cuál sería el cuerpo del Supremo? El cuerpo del Supremo es el cosmos todo, ¿no? eh, No, sí, no. Ese es el yo, campo de acción. pero piensa que él es consciente de Como todo lo que cuerpo, pasa. cuerpo no tendría. Debe tener un cuerpo, pero en cierto modo, lo que dices tu novia, cuando ellos dicen que el gran universo es un organismo, eh, y nosotros somos como células, literalmente. Entonces, esta semana, por ahí veía en YouTube algún video que se planteaba si el universo puede ser autoconsciente, porque en últimas está fluyendo una cantidad de información y, eh, y has visto que las fotos de las galaxias que se unen como o están agrupadas como en filamentos se parecen a las fotos del el El tejido cerebro, los, cerebral, las Sistema neuronas. nervioso. de En- la, de- Entonces, si fuese un organismo, ¿quién es en últimas el que es consciente de todo? O sea, el Ser Supremo. tendría que ser el supremo, porque ¿quién más? Ah, Sí, Y súmale que él está consciente de la experiencia de todos nosotros, que está ganando en poder a nivel de poder físico y a nivel de sabiduría. O sea que cada vez tiene mayor control de todas las energías. Luego
es como si se estuviese expandiendo el cuerpo. Si tú tienes control de energías externas, una máquina, o algún artilugio o algo aún más grande, eso en última se vuelve como una extensión de tu cuerpo, ¿no? Ujú. Se sirve para como uno hacerse una idea de en dónde está el Supremo, ¿no? Porque el Supremo está aquí. Es que la analogía es perfecta entre una célula y el ser consciente dueño del cuerpo completo. Mm, Y nosotros somos eso, como células. ujú. Sí, fíjate que sí. Y no es casualidad, eso tiene que estar hecho así. Sí. Mm. Me viene también a la mente la hipótesis Gaia de que la Tierra en su conjunto como todo un ecosistema conforma un ser consciente, Mm, porque todos los organismos están de algún modo interrelacionados y se necesitan muchos de forma mutua, en fin. Yo no sé si la hipótesis Gaia todavía está de moda o fue una cosa de los escritores del momento, pero bueno, mm. leemos el 2. Sí, Ujú. Lo voy a leer. Abogar en pro la unificencia de la deidad primaria equivaldría a quitar las franquicias de casi 1 millón de hijos creadores paradisiacos, sin mencionar las innumerables huestes de varias otras órdenes de asistentes creadores concurrentes. No hay sino una causa no causada en todo el universo. Todas las demás causas son derivativas de esta primera gran fuente y centro. Nada en esta filosofía viola de manera alguna el libre albedrío de las miriadas de hijos de la deidad esparcidos por un vasto universo. Eso de que hacen los hijos creadores y las huestes y todo lo demás, hacen las cosas, pero fíjese que hacen las cosas, pero como Jesús que estaba aquí, todo era si era la voluntad de Dios. Entonces, imagínense que él, pues, ¿cómo hará, no? Para hacerle, decirle que sí a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, ellos hacen de acuerdo con lo que se les ha instruido y de acuerdo con los modelos del paraíso y de Abona. Pero yo no nosotros ejecuté. que no sabemos cuál es la voluntad del Padre y la tenemos y tenemos, queremos hacerla de la voluntad de Él y no tenemos ni idea cuál es. Es la gracia está en En- Haga todo La bien lo que gracia, le parezca que todo eso algo es. un poco, Un poco es eso. un poco no está tanto en saber, sino en entrenarse para sentir. Sentir que está bien. O sea, si siente que está bien lo que estás haciendo. Sí. Sí, no, no es tanto descubrir desde la lógica o descubrir recibiendo información precisa acerca del hecho, de cuál es la voluntad, sino hacer desde la experiencia de comunión, simplemente percibir el impulso y moverse en esa dirección.
y disfrutar de la experiencia. Es apagar la mente y conectar el corazón, en parte. Por eso es una experiencia de comunión, no es una experiencia intelectual. Y ahí está el problema, Ujú. porque el libro pues nos explica muy bien, nos habla muchísimo de los ajustadores y de la voluntad del Padre, pero si tratas de aproximarte desde la lógica, no es el camino, ni del descubrir por descubrir. Es desde el sentir. Sí, porque además no la vas a entender. O sea, el por qué te guía en una dirección no es algo que tengas que entender y no lo vas a poder entender probablemente, o al menos no en su total dimensión, hasta que pasen años, cientos o miles de años, tal vez. Y digas, ya sé por qué es que me guiaron hacia acá. Y es otra forma de en que el padre ejecuta el plan, pero es el mismo plan, ¿no? Pero en ese caso delegando en nosotros, pero respetando el libre albedrío que realmente nosotros queramos. Pues así en el lenguaje común, yo logro entender, o sea, para mi conformidad, acerca de lo que decía Nubia ahora de que yo no sé cuál es la voluntad del Padre, yo también, por momentos, también uno se pierde, o yo me pierdo, en esa reflexión filosófica, ¿sí? Si estoy haciendo o no la voluntad del Padre. No, no pude encontrar la cita, pero hay una cita que habla de que por fe uno de cuando yo por fe creo que estoy haciendo la voluntad del Padre, yo recibo la gracia, ¿sí? Y la gracia es esa, esa protección paternal, ¿sí? Yo me doblego a la voluntad del Padre, no sé cuál es, pero sé que es perfecta. Entonces, por gracia, Él me devuelve esa orientación de verdaderamente hacer su voluntad. Pero eso es una cosa invisible, no se puede cuantificar, no se puede expresar. Trato de expresarlo, pero a lo mejor no es sino la puntica del iceberg lo que yo quisiera transmitir. Sí, Mm. entonces, el hacer la voluntad del Padre es, o sea, la voluntad del Padre es por gracia todo lo que yo hago, siempre y cuando yo haya llegado allí por fe, de que es mi Padre y yo soy el hijo de mi Padre y él va a querer que yo haga lo mejor y yo me doblegué, o sea, entregué mi voluntad a Él y Él va a hacer lo mejor conmigo. Ah, también dice por ahí de que la mejor dádiva que uno le puede, la única dádiva que uno le puede hacer al Padre es la voluntad, devolverle el libre albedrío, Mm. decirle, no, yo no quiero hacer las cosas así me lo hayas dado, yo te la devuelvo y voy a hacer lo que tú digas. Porque es un regalo y fíjate que es un regalo y un regalo tú no lo calculas, sino que simplemente quieres darlo porque te nace. Es como, pues, una muestra de amor en últimas. Y por eso ahí está la experiencia de comunión. Mm. O sea, es algo que tiene que partir del valor, no del hecho. No es hago automáticamente porque, por ejemplo, me dijeron,
al oído que había que hacer. Entonces lo hice automáticamente. No, eso, en ese nivel, actuar el hecho no va a darle valor. Primero, no va a tener un significado y segundo, no va a tener valor. No funciona en esa dirección. Funciona desde el valor. El valor es buscar lo que tú dices, dar el regalo o bien buscar la experiencia de comunión, eh, el dejarse guiar por la fe. Y eso ya tiene un valor que después descubrirás significados y como está el verbo hacer, en últimas implica modificar la energía materia. Entonces tiene unas consecuencias en el universo material, pero funciona en esa dirección. Y la voluntad del Padre no es para entenderla, no es para filosofarla, es para sentirla simplemente. Es sentirla. Yo hasta ahora estaba, era en conocerla, hacerla, pero es en sentirla. Y ahí es donde está la situación. Mi hijo, que tiene su filosofía, entonces él dice que uno tiene que buscar qué es lo que uno desea, qué es lo que le gusta y hacer lo que a uno le gusta sin que le haga mal a nadie. Entonces, ahí es como, de acuerdo a lo que dice Norma, si, retomando lo que ella dice, si uno ha consagrado su voluntad, ha decidido, bueno, bueno, mi voluntad es la tuya, lo que tú quieras, y uno está en esa tónica, pues lo que uno desea, lo que uno siente que está bien y eso, pues es la gracia que se ha devuelto por la intención que tengo de hacer su voluntad. Entonces, como Sí, si la quiere hacer, entonces ahí le voy diciendo. ¿Y cómo la va diciendo? Pues de acuerdo a lo que dices tú, Andrés, lo tengo que sentir. Y lo que uno siente primeramente es lo que uno desea. hay muchas formas de enunciarlo y de describirlo desde diferentes filosofías o religiones. Mm, la ventaja de la descripción del libro es que te hace énfasis en el carácter personal de Dios y eso facilita mucho la comunión. Mientras que si tú no tienes claro o no quieres aceptar en la mente la idea de un Dios personal, eso inevitablemente va a dificultar la, la, Pero fíjate, Andrés, que yo en la eso estaba experiencia. pensando. Nosotros nos comunicamos es con el ajustador, porque con Dios el infinito, pues para eso está la ajustadora, con Él. Es como si nos comunicáramos con Él, a comunicarnos con el Dios, con el ajustador. Pero el ajustador no tiene personalidad. Es, a ver, es un nivel de personalidad, solo que es Anterior, el nivel prepersonal, anterior a la personalidad. pero sí es un nivel de personalidad que Yo decía, por es eso será cierto, que sentimos que no. no tiene personalidad, pero sí es un nivel de la personalidad, digamos. Es el nivel Tiene prepersonal. una fase de la personalidad, es la fase prepersonal, ¿Sí? O sea, no es impersonal, es prepersonal. prepersonal. Sí, pues decía, si no tiene personal, nosotros por eso es que no nos podemos comunicar y tan difícil y eso, mejor dicho, porque Porque si no, justamente no podría haber relación de amistad, fraternidad. ¿Cómo podría él además querer algo si no tiene personalidad? ¿Cómo podríamos nosotros querer sentir fíjate que afecto o querer darle algo si no fuese una personalidad? sí,
Bueno, miramos el 3 que Sí, iba muy de la mano del Sí. anterior, creo. Bueno, dentro de un marco local, la abolición puede parecer funcionar como causa no causada, ¿no? Pero exhibe infaliblemente los factores de la herencia que establecen la relación con las primeras causas únicas, originales y absolutas. ajá, eso a qué se está refiriendo ahí. Sí, porque tiene la voluntad, pues lo causa en mi deseo, ¿no? Es mío y yo soy la que estoy, pero ¿cuáles serían los factores de herencia? Bueno, esto aquí primero es muy interesante que habla de que la voluntad o el libre albedrío o la abolición son como sinónimos. Una causa no causada. Sí. Es primera, hasta Ujú. ahora es lo que dicen. Sí, Y era lo que y es decíamos hace lógico, un rato. Que Dios es la única causa no causada y ahora dicen que la abolición parecería. porque no la dio como él la tiene, igualitica. Sí, porque es un nivel, por eso la personalidad es tan extraña. Ellos dicen no es ni materia, ni mente, ni espíritu, pero todo es materia, mente y espíritu, pues excepto la personalidad, ¿no? Entonces, prácticamente todo es materia, mente y espíritu, entonces es como un nivel tan elevado que está antes de la materia, la mente y el espíritu, digamos, de Ujú. algún modo. Entonces, el ejemplo que poníamos de que si muevo mi mano derecha y empiezas a preguntar qué causó que se moviese, primero dices, bueno, se contrajeron músculos, eh, tendones, los, pero ¿por qué pasó eso? Bueno, porque los nervios enviaron señales, pero ¿qué causó eso? Bueno, es una cuestión de eh, eh, electricidad, de bioquímica, de fisicoquímica, pero ¿qué causó eso? Bueno, toda parte del cerebro, el sistema nervioso central, pero ¿qué causó eso? Entonces, al final llegas a que tuvo que ser, de algún modo, la voluntad, o sea, la personalidad que de algún modo hace contacto con la mente material en algún lugar que no hemos descubierto. ¿Y qué causó entonces que la voluntad actuase de esa forma y no de otra? Y ahí esa pregunta ya no tiene sentido. La voluntad es en sí misma la causa. Ella se autoexplica como causa. Por eso acá dicen es causa no causada. Ese es el misterio del libre albedrío y de la un poco. Ese es el misterio cuando se piensa que por qué existe el mal. Y el libro dice que siendo que la personalidad es creativa y tiene voluntad, entonces ella es la que decide si hace lo bien o lo mal. Igual las dos cosas las crea ella. Y eso es lo que hace pues que el mundo esté como esté. Pero esa voluntad, sí, claro, es la causa no causada. ¿Cómo, por qué la voluntad de esta personalidad decide hacer el mal? No Sí, hay, no hay explicación más hay allá, explicación. lo decide. Eso es. No se puede decir nada más, porque tiene Eh, ese poder. sí, es una causa no causada, o sea, no tiene causa porque le dio la gana, o sea, no se sabe. Y Sí, ahí es donde definitivamente uno tiene que estar aferrado permanentemente y yo creo que ahí está el significado de que uno consagra la voluntad de uno a la voluntad divina, porque habiéndola consagrado de esa manera no hay posibilidad que esa causa, que no la causa nadie, se incline por lo que no debe, por lo que está en contra de esa voluntad divina. Es como una protección, ¿no?
de uno consagrarse y estar atento para que esa que no la manda nadie y la causa nadie eche por donde no debe. Bueno, eso es hasta donde dice ahí en un marco local, o sea, lo que a nosotros nos parecería. Y aquí dice luego que, pero, exhibe infaliblemente los factores de la herencia que establecen la relación con las primeras causas únicas, originales y absolutas. Entonces, ahí, ¿qué dice? Lo que, cuál es la herencia de la voluntad? O sea, ¿de dónde viene? pues, ¿de Yo, dónde venimos, no? Del Padre, a la De- voluntad de él en la personalidad del Padre. Exhibe infaliblemente los factores, entonces ahí peor, ahí entonces, ¿por qué se actúa mal? Si mira la herencia que trae, la herencia que trae divina, Complicada la pregunta. ¿ah? No Sí. la mejoró, la empeoró. Mejor nos quedamos con el primer renglón y ya. sí, es Sí. extraño que teniendo uno esa Porque herencia, ahí no Ahí la tiene puso a, la paradoja del libre albedrío, sí. sí. se me Mira el quedó la siguiente, basura. mira el siguiente que lo complementa. A ver, Toda abolición es relativa. En el sentido original, solo el Padre Yo Soy posee la finalidad de abolición. En el sentido absoluto, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu exhiben las prerrogativas de abolición incondicionada por el tiempo e ilimitada por el espacio. El hombre mortal está dotado de libre albedrío, el poder de elección, y aunque dicha elección no sea absoluta, es, sin embargo, relativamente final en un nivel finito y en cuanto respecta al destino de la personalidad que selecciona. Dios que nos dejó toda la responsabilidad a nosotros. Final, sí. Finalmente, sí. Aquí estamos en el medio y es relativo, o sea, no es que le tocó porque extrañas cosas, no. Relativa, ¿qué quiere decir? Que a usted es el que decide. Relativo es que ¿Hizo mal o no hizo mal? tampoco te dejan hacer lo que tú quieras. Como un niño que está en un corral, un bebé, y él ahí puede hacer lo que quiera, pero es relativo porque del corral no lo van a dejar salir porque se puede hacer Pero daño. el hombre que quiere, el, el sicario que quiere matar al otro, pues es relativo que igual lo... No, claro, lo dejan hacer eso aparentemente, porque tú sabes que a veces hay gente que no se muere y se salva porque no le tocaba y porque no se puede morir aún, digamos. Y al sicario sí, lo dejarán matar a algunos, pero no lo van a dejar matar a todos los de un país, por ejemplo. Que acabe con la humanidad, no, eso no. Acabe con, Mm. porque al final que yo estaba pensando, todos los días ahora que estoy inscrita al periódico, que me viene todo el periódico, y lo que uno lee ahí son puras matazones. Yo digo yo, a la final de cuentas, esto es como los depredadores de naturaleza que hay esos, para que esto no se crezca, entonces está el depredador para tener el equilibrio. Y digo que parte Aparte, por pensar aparte, que eso forma parte del equilibrio, todos esos matones. sí, pero aparte acuérdate también que el libro dice que eh, los padres de la constelación, ¿cómo se llaman? Los Ancianos de altísimos, los días, no, Altísimos, los los altísimos, altísimos. altísimos, reinan o en los gobiernan en mundos de los los reinos de hombres. los hombres, ¿no? Y también acuérdate que a los ángeles los llaman ángeles del destino, porque están para cuidar que vayamos por un destino que ya está planificado. El guardián del destino. Y los ajustadores hacen pruebas como una especie de simuladores eh, acerca de tu destino, de tu vida. O sea, uno no viene aquí sin un plan, uno no viene acá a ver cómo es que le va y cómo no. Imagínate lo importante que es vivir una vida acá.
¿cómo no van a tener allá arriba planes y eso súper estudiado? Entonces, eso tiene que ver con ese relativo libre albedrío. A veces tú crees que decides, ¿sí? Por ejemplo, yo decidí estudiar matemáticas y decidí entre comillas, porque es que mi mente es la de un matemático y yo no hubiese podido, entre comillas, podido estudiar otra cosa. O sea, entonces yo sé que allá arriba les quedaba muy fácil saber lo que yo iba a estudiar. Y dije, "Ah, hay cosas que es que no. Ya sabían, porque cuando te... Tú crees que decides y que No, un griego, que no me acuerdo quién era, si era un griego, tiene una frase que dice que la vida es lo que nos sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. sí. Eso nos, desde que nos configuran como personas, Es que ya sabe todo. yo estaba pensando hoy presente con mi marido, no recuerdo que estábamos conversando eso, que yo decía, los hombres son los que deciden, los que definen, ¿no? No deciden, sino definen si es niño o niña, porque él es el que lleva El el Y, cromosoma, el Y. Las mujeres no tenemos sino X. XX. Sí, ellos son los que llevan la posibilidad de que sea. Pero definitivamente no es incidental ni aleatorio, porque siento que los hombres lo que tienen es Y, pues la mayoría de la humanidad fuera masculina, fueran hombres. Y sin embargo, hay un equilibrio. Entonces, hasta eso, si va a ser hombre o mujer, hasta eso está ya resuelto, decidido, ¿no? Porque fíjate que Micael tenía que ser un hombre. Ahí decidieron y habían decidido que esa era la pareja. Decidieron que ese fuera un hombre, o sea, ahí está, clarito. Mm. La Eso, frase se atribuyen a John Lennon, pero eso no es de John Lennon. ¿Mm? ¿cuál? ¿Cuál? ¿Me repite la frase? La de la vida es lo que nos sucede mientras estamos ocupados haciendo otros planes. No. Mm, pero fíjate que esto de la abolición lo están metiendo en la omnipotencia y la omnisciencia. ¿Por qué? Y estamos hablando de la omnipotencia y la omni, eso se refiere pues a dioses, ¿no? Bendición. Sí, porque pasó como la verdad que estaban metiéndola la otra vez. ¿Por qué la meterían ahí la abolición? Pues yo creo que el, el Supremo necesita de que le aportemos, en otras palabras, de que nuestra voluntad se alinee para vivir las experiencias valiosas a las cuales nos guía el ajustador, porque el ajustador te guía a experiencias que conducen al mayor crecimiento tuyo y del todo. O sea, el ajustador en últimas busca aportarle al Supremo, o que tú le aportes, o los dos, mejor dicho, ¿no? Como equipo. Entonces el Supremo necesita por eso de que nuestra voluntad esté alineada. Que para hacer se necesita querer, o sea, se necesita la voluntad y el omnisciente.
Aquí es el Supremo. El Supremo es omnisciente acá en el espacio-tiempo, ¿sí? A través de ser consciente de nuestra experiencia. Y tan omnisciente es que su mente misma se usa como herramienta de comunicación, digamos, de comunicación o de acceso a información remota mediante la reflexividad. Acuérdate que el libro dice que Esto, la mente del Supremo se, se proyecta en un ser que es Magestón. Magestón es la proyección o la focalización, creo que dice, de La la foca. mente suprema. Y el servicio de reflectividad lo coordina él con los 49 espíritus reflexivos y los otros 49 ayudantes, creo, de reflexividad. Y lo que hacen es que te acercas a un supernafín y puedes ver, sentir, percibir lo que esté pasando en cualquier lugar del universo. Entonces, claro que el Supremo tiene que ver en el espacio-tiempo con la omnisciencia, eh, omnisciencia. Ciencia no, ¿cómo es? Omnisciencia. siente. No, de conocer, omnisciencia. No es omnisciencia, omnisciencia. Sí, esta es Sí. una ciencia. Ese es el siguiente, la Ah, siguiente sí, sección, Sí, sino que omnisciencia, este apartado es largo. predestinación. Y Yo apenas vamos en el tercer párrafo y son como 10. sí, O sea que nos falta todavía mucha información. sí, pero Entonces, fíjate que son 8. nos van llevando un poco por el camino de ese plan al cual estamos aportando, por qué es el que es, si podría ser de otra forma, eh, qué tanto control tiene el padre sobre ese plan o qué tanto control tenemos nosotros, cómo aporta nuestra voluntad, qué tan consciente es el Supremo o el Padre de todo ese plan. Es un poco la filosofía detrás de ese proyecto en que estamos involucrados aportándole al Supremo. Es un análisis mismo de los factores limitantes o los factores esenciales que rodean a ese plan. Muy interesante. Pero es que ellos no explican, le toca a uno, Entonces, porque es que está hablando de esto. por eso estamos acá. Sí, es que ellos tienen eso. Y no sé si es a propósito. A Claro. ver, no sé. Forma parte del plan. Sí, porque eso es lo que pasa, que tú te puedes poner a leer y leer y lees y ya, pero hay que reflexionar cómo están conectadas las partes de un documento, qué estructura tiene, cuál es la dirección del discurso que están proponiendo, por qué hacen los matices que hacen. O sea, es un análisis de verdad del texto, de la estructura, porque eso es lo que te da luces sobre en qué dirección es que va todo. Mm. Aquí ya le están metiendo yo soy. Ya le están poniendo causa a
a la que nos Sí, causa. es que el yo soy estaba en documentos anteriores, pero bueno, aquí hemos hablado del yo soy ya. Eh, y siempre me acuerdo de que dicen en una parte que a Dios nada lo sorprende. Entonces, nuestro libre albedrío, bueno, y también dicen, ¿no? Que para una mente superior son predecibles las acciones de una mente inferior. Y eso no viola el libre albedrío. O sea, uno puede anticipar lo que un niño va a hacer en una situación determinada, por ejemplo. Y eso no quiere decir que el niño no lo haya hecho con libre albedrío. Entonces, si extrapolas eso al máximo, hasta el punto en que Dios, que lo sabe todo, lo ve todo, lo conoce todo, mm, anticipe decisiones nuestras, que además en este nivel en que somos tan primarios y tan gobernados por impulsos materiales, pues es aún más fácil. Entonces está ahí la paradoja de que Dios puede anticipar nuestro libre albedrío incluso, y es libre albedrío. Eso es muy difícil de entender, tal vez imposible de entender para nosotros. Dice, los dioses conocen el futuro, dice el libro. Dice, "Y a Dios nada lo sorprende". Y yo creo que eso se relaciona con el tema que a mí me fascina, que es el de la existencia de los profetas o de la profecía como técnica complementaria a la revelación, que te dicen qué va a pasar y aunque tú sabes y te lo dijeron y te esfuerzas, así te esfuerces porque no pase, va a pasar, pasa, acaba pasando. Y sin embargo hubo libre albedrío. Pero bueno, nos quedan tres. 7. Son 8, nos quedan 5. eh, cuatro, creo. Sí, cuatro. Del cinco. ¿Lo leemos o dejamos ahí? Sí, vamos a leer, porque aquí ya son las 10. Yo estaba viendo, era la fecha en vez de la hora y pensé que eran las 9:21, de las 9. Llevamos las 10 pasaditas. La próxima. Sí. Ah, sí, Voy a sí, parar porque de grabar entonces por hoy. yo convencida, pero como ha rendido el tiempo, son las 9 apenas. Bueno, vamos la próxima, continuamos en el 5.